¿Qué significa el presidencialismo en México? Se refiere al ejercicio del poder político que caracterizó al sistema político mexicano en la era del sistema de partido hegemónico, del surgimiento del PRI hasta la aparición de los gobiernos divididos. Jorge Carpizo señaló que el presidencialismo en México dominaba la predominación del poder ejecutivo sobre los pesos y contrapesos del régimen político y sobre los mecanismos de decisión política en el periodo citado, gracias a que la institución presidencial pudo hacer uso de las facultades constitucionales y metaconstitucionales que le otorgaron al presidente poderes por encima de los demás órganos del Estado. Dentro de las facultades constitucionales del titular del Poder Ejecutivo Federal está la de ser el jefe de la Administración Pública y Gobierno como Poder Ejecutivo y personalizar la estructura orgánica del Estado como jefe de este. Desde esta perspectiva, tiene la facultad para nombrar y renovar libremente a los miembros de su gabinete, así como a los funcionarios importantes. Este es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, puede celebrar tratados y negociaciones diplomáticas, propone, promulga y ejecuta las leyes que expide al Congreso de la Unión, convoca el Congreso a sesiones extraordinarias, habilita toda clase de puertos y establece aduanas marítimas y fronterizas. Presente a consideración del Senado la terna para la designación de sus ministros de la Suprema Corte de Justicia. Dentro de las facultades llamadas metaconstitucionales se describen todas aquellas emanadas del hecho de que el titular del Ejecutivo se ostentaba como el líder del partido hegemónico. Esto en función de una vez que la estructura de dominio y organización interna del partido se centralizó bajo el mando del Comité Ejecutivo Nacional y dentro de este en el presidente del mismo, que a su vez era una persona que era nombrada por el Ejecutivo, el presidente de la República, adquiría un control inherente sobre la organización del partido hegemónico y sobre las nominaciones más importantes de la clase política. Este podía designar a su sucesor, nombraba senadores, gobernadores, la mayoría de diputados, los presidentes municipales de los más importantes ayuntamientos, además controlaba los principales sectores que conformaban al partido, representantes de las organizaciones más poderosas del país. Esta circunstancia particular se modificó cuando el sistema de partidos se generó mayor competitividad en la oposición a fines del siglo pasado y las reglas del acceso al poder de la clase política dejaron de estar monopolizadas por el partido hegemónico. Estos tienen las siguientes características. Es unitario según lo establecido en el CPEUM en el artículo 39, ya que es electo de forma directa por el pueblo cada 6 años y no puede ser reelecto. Se da una división real de poderes, es decir, los tres órganos de gobierno deben conservar una autonomía plena. De ninguna manera deberán ser subordinados los poderes legislativo y judicial ante el poder ejecutivo. En la práctica se observa que en ocasiones los poderes son facultados para intervenir con el ejecutivo. Respecto de la autonomía del poder legislativo, Francisco Berlín Valenzuela señala: resulta realmente extraño que en numerosos países se le continúe regalando a un segundo plano y se le haga caso omiso de la trascendencia para que tiene que el que se le otorga la autonomía que quiera para su progreso. Es por ello que resulta importante la participación ciudadana, no únicamente en la elección a través del sufragio universal, sino también en el ejercicio de las actividades de gobierno, ya que existen dificultades grandes en la administración del pueblo y efectuada en una sola persona llamada presidente de la República. Bueno, esto se refiere a lo anteriormente, abarca cada uno de los puntos importantes del presidencialismo en México, ya que el poder ejecutivo surgió como un sistema de partidos hegemónicos, principalmente por el PRI. Sus orígenes se derivaron a la primera constitución independiente que tuvo México,
la cual fue de 1824. Esta configuró la relación entre los poderes y la ratificación de un sistema presidencial de acuerdo con la norma, reformas constitucionales y la costumbre que en la actualidad conforman nuestro régimen. La Constitución de 1824 y la de 1917 tienen algunas diferencias de acuerdo a lo establecido en la definición principal, como los siguientes. En la primera se da la existencia del veto como facultad del presidente, el Congreso dividido en Cámara conocido como sistema bicameral, un solo periodo de secciones del Congreso y la forma para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias a partir de la reforma de 1923, mientras que en la de 1917 son opuestos, no veto, Congreso unicameral y dos periodos por sesiones, aunque también no se debe olvidar que fue antirrelacionista con lo establecido en el artículo 83 que dispone: el presidente contará a ejercer su cargo el 1 de diciembre durante los 4 años y nunca podrá ser reelecto. Este artículo fue resultado de la experiencia histórica que ha tenido el país. En caso de que falte el presidente, existirá un sistema de sustitución presidencial. Ese consiste en el poder constituyente, en el que Sánchez V. Amonte dice que es la suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo al darse por su propia voluntad una organización política y un ordenamiento jurídico. Sin embargo, a partir del poder constituyente se crea un Congreso Constituyente en Querétaro celebrado en 1935 por el presidente Venustiano Carranza, quien fue renovado facultades al Poder Legislativo para otorgarlas al Ejecutivo. Su objetivo era postergar mandatos e imponer los sucesos presidenciales, argumentando que era para dar seguimiento a las políticas sociales, de los cuales existieron algunos mandatarios durante el presidencialismo. Emilio Portes Gil, 1928-1930, fue designado por el Congreso para sustituir al presidente electo Álvaro Obregón, asesinado antes de asumir el cargo. Pascual Ortiz Rubio, 1930-1932, electo para completar el periodo como presidente interno. Abelardo L. Rodríguez, 1932-1934, sustituto de Ortiz Rubio, quien renunció al cargo. Las consecuencias del Congreso de Querétaro se debían a Plutarco Elías Calles, que era presidente de 1924 a 1928, quien postula a Lázaro Cárdenas a la presidencia de México e impone personas de su confianza. Cuando Cárdenas ganó las elecciones y se convirtió en un presidente de México, obligó a Plutarco Elías Calles a abandonar en exilio a San Diego, quien es conocida actualmente como California, expulsado a todos los miembros callistas del gabinete y llegando a su fin, maximato. Con los mandatos de Lázaro Cárdenas, deja clarar que el presidente es el único en el poder directamente del Ejecutivo en México y que el mandato del presidente solo puede extenderse por 6 años. Con esta decisión se inicia una etapa en la que el Partido Político Revolucionario es denominado Partido Revolucionario Institucional, el cual instauró definitivamente el presidencialismo en México. ¿Y por qué se dio el presidencialismo? Pues porque a decir verdad se ha visto en el poderío que tiene la persona llamada presidente en los tres poderes, y que esta es la máxima autoridad a la que toda sociedad debe estar regida. Un hecho muy importante que ha tenido nuestro país es como la matanza de Tlatelolco o el más reciente el caso de Ayotzinapa. Se ve el poder y las decisiones una vez más en el Ejecutivo, así como también toda la información oculta que no se ha podido establecer. Un ejemplo de ello es la cantidad oficial de los asesinatos, heridos, desaparecidos y encarcelados. Las investigaciones actuales deducen que los muertos podrían llegar a varias condenas y responsabilizan directamente al Estado mexicano. El presidente tiene una gran postura potente en contra del movimiento, que la solución más inmediata que encontró fue la de llevar el ejercicio a la calle y que sin duda inmediata
y que sin duda alguna hubo diversas demandas, entre ellas el régimen autoritario, la cual pone en duda la lucha sin las ferrocarrileros cuyos dirigentes se encontraban presos en la cárcel. El poder legislativo, el presidente, interviene en los procedimientos para la formación de las leyes a través de los tres actos: la iniciativa de ley, la facultad de veto y la promulgación o publicación de la ley. El presidente puede ordenar que se publique la ley a cualquier momento, la cual, en mi criterio, está en cumplimiento que su obligación constitucional. El poder otorga las facultades extraordinarias y suspender las garantías individuales para legislar durante su emergencia, así como también los tratados internacionales, la regulación reglamentaria y económica. Las limitaciones que se encuentran en el poder presidencial intervienen con el tiempo, ya que su periodo dura 6 años y por lo tanto no puede reelegir. Otro es el Poder Judicial Federal, que protege la violación de los derechos humanos, que desde mi punto de vista no existen por los grupos de presión, ya porque actualmente los gobiernos dicen que tenemos derechos y estos la verdad no nos hacen cumplir, simplemente nos dan la vuelta. Okay. Con el ejemplo del 2 de octubre en Ayotzinapa solo han acogido las órdenes de las autoridades y por qué en lógica. Okay. Pues así hablar del presidencialismo en México es hablar de las evoluciones que han estado pasando hasta nuestros días. Ok. Eh, Como se muestra en la pantalla, tenemos una línea del tiempo, la cual empieza desde 1964 y pues termina actualmente en el 2020 en el que estamos ahorita. Ok, el primer presidente que tenemos en esta línea del tiempo perteneció al partido del PRI. Se llama Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué hizo él? Firmó el Tratado de Tlatelolco, construyó el metro de la Ciudad de México, le dio una continuidad a las obras de infraestructura en todo el país. Luego sigue Luis Echeverría Álvarez, también conocido por el partido del PRI. Incrementó la deuda externa y el gasto público, creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, repartió alrededor de 16 millones de tierras a los campesinos. Continuamos con José López Portillo y Pacheco. Eh, Promovió la denominada Alianza para la Producción, Promulgación de una ley asistida política. En el caso internacional restableció las relaciones duplicadas con España. También es del PRI, igual que Miguel de la Madrid Hurtado. Expidió la ley de responsabilidades de los servidores públicos, inició la restauración de los cuerpos policíacos nacionales, apoyó un programa emergente para la creación de empleos en todo el país. Continuamos con Carlos Salinas de Gortari. Construyó la rehabilitación y equipamiento de miles de escuelas, promovió la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. En 1991 le dio un fin a la reforma agraria y reformó la Constitución y las leyes en materia agraria. Ernesto Zedillo Ponce de León. Trabajó para llevar a cabo la recuperación económica en México, terminó los conflictos armados en Chiapas a través de las soluciones políticas que satisfacieron las demás. Ok. A continuación ya hubo un cambio en el poder, entró ya otro partido político que viene siendo Partido Acción Nacional, que fue representado ya por Vicente Fox Quesada. Este nos dio oportunidades constituido en el periodo del licenciado Vicente Fox, expendió la matrícula consular, la cual es aceptada por diversos bancos y gobiernos estatales como identificación válida, instauró la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Después continuamos también con Felipe Calderón. Felipe Calderón publicó el decreto de extinción de luz y fuerza del Concentro de la Reforma Laboral, aprobada el 14 de noviembre en el Senado, emprendido un combate en el crimen organizado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Después continuamos, ya nuevamente el PRI vuelve a tomar el poder en México con Enrique Peña Nieto. Es un sistema nacional anticorrupción y la ley de disciplina financiera para los estados. Presentó las reformas energéticas, financiera y hacendaria, la Cruzada Nacional contra el Hambre, seguro de vida para las jefas de familia y programa de 65 de más. A partir de esta fecha actualmente tenemos lo que se conoce como Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, con el partido
de la Revolución Democrática, mejor conocido como PRD. Muchas gracias.